Una vez más, amados, bienvenidos a este programa de Palabra de Fe y Poder. Estamos en los 21 días de Daniel de Victoria Familiar. Mi nombre es José Castillo. Me corresponde compartir el tema de Caminando bajo la dirección divina. Tema muy importante, muy interesante. Espero que el Señor ministre en nuestras vidas de una manera especial con su palabra. El Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, los versículos del 5 al 6 dice lo siguiente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oiga, qué poderoso, qué interesante y qué importante es este versículo para nuestra vida familiar. Dice que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que lo reconozcamos a Dios en todos, no dicen algunos o en uno o dos, no, en todos nuestros caminos, porque Él vendrá enderezando nuestra vereda. Amados, en este tiempo que estamos viviendo, y acabo de mencionarlo, lo de la tragedia de Texas, no podemos obviar una realidad, lo que está pasando lamentablemente en aquel lugar, en familias que han perdido niños, niñas, seres queridos. Qué difícil y hasta complejo es en este tiempo, amados, caminar en la vida, transitar en la vida con un rumbo correcto, de una manera adecuada y sobre todo, y quiero puntualizar y ser bien específico en esto, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. No es fácil en este tiempo poder emprender un camino de la mano de Dios. A veces, y digo a veces porque nos sucede a todos, las decisiones aún las más pequeñas en nuestro hogar, en nuestra familia, se vuelven tan complejas para nosotros. Me ha tocado a mí, lo he experimentado. Tal vez tengo que decidir en asuntos tan sencillos, pero se me ha complicado el tomar una decisión, primeramente correcta, y segundo, que sea una decisión que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya sea que todos enfrentemos, unos u otros enfrentemos un sinnúmero de desafíos en la vida, ya sea que estos desafíos sean personales o familiares, es importante meditar en este momento, en este día, de la gran necesidad, de la vital necesidad que tenemos todos de caminar bajo la dirección, o en otras palabras, bajo la voluntad divina. Buscar, amados, esa dirección divina es tan importante, repito, principalmente porque necesitamos, nos conviene vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque Dios tiene un plan, y siempre lo voy a mencionar porque es una verdad. Dios tiene planes hermosos, planes de vida para nuestras familias. Dios tiene propósito, cada una de la vida de nuestros seres queridos, de los miembros de nuestra familia. Dios le dio esa vida a cada uno para cumplir planes y propósitos que Él tenía preparados en la eternidad. Oiga, qué fuerte es esto y qué real es, porque la palabra de Dios lo dice. Jeremías 29:11 habla el Señor a su pueblo en esta oportunidad a nosotros. Porque yo, dice Dios, oiga, yo, dice, sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca, hermana, de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tus nietecitos, si acaso los tienes. Yo, dice Dios, sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y enfatiza, dice Jehová. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Y especifica Dios, pensamiento de paz. Oiga, en un mundo tan convulsionado, donde vivimos, amados, en tanta tensión, en tanto estrés, en tanta ansiedad, dice el Señor, yo tengo pensamiento de paz. Y dice, y no de mal.
O sea, los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Y termina diciendo este versículo, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos nosotros de Dios y no solamente cosas buenas? Dios es bueno, amados, y todo lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros también es bueno, dice su santa y bendita palabra, según lo que estamos leyendo. Ahora, en el Proverbio 14:12, y aquí está el asunto, ¿por qué necesitamos caminar bajo la voluntad divina? Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre, dice Dios, le parecen derechos. Hay caminos que a nosotros nos parecen buenos o correctos. Pero dice más, pero su fin, oiga, qué difícil es esto, qué duro. Pero su fin, dice Dios, es camino de muerte. Es camino de muerte. Amados, oiga bien, yo puedo estar pensando que aquello que estoy emprendiendo o aquel camino que estoy transitando en la vida es lo correcto, es lo mejor, es lo que me conviene. Pero es posible que yo estoy caminando o que esté caminando en un camino de muerte. A mí me puede parecer aquel camino correcto, pero Dios conoce todo. Recordemos que una característica, amado, muy propia de Dios es que Él es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Dios todo lo conoce. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, aunque usted no lo crea. Así es Dios. Dios no es como nosotros, que aún las cosas que hemos aprendido en el pasado se nos pueden haber olvidado. Dios conoce todo. La visión de Dios, el plano en que Dios ve, es un plano perfecto. Dios mira de una forma perfecta desde el principio hasta el final. Ahora, los planes de Dios son también perfectos, según lo que leímos, que Él tiene pensamientos que son buenos, de paz. Los mejores pensamientos para nosotros, para mí, mi esposa y mis hijos y mis nietos, no son los pensamientos que yo tengo. Los mejores pensamientos para mi casa, para mi familia, son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque los planes de Dios, repito, son perfectos. Mi mente, mi visión es limitada. Mis planes son inciertos. Algunos planes que yo puedo tener en favor de mi casa, de mi familia, pueden ser tal vez buenos para mí, pero no buenos para Dios. Necesitamos, amados, urgentemente en este tiempo, repito, tan convulsivo, caminar bajo la guianza de Dios, bajo la dirección divina, amados, y tomar decisiones. Este es el asunto, tomar decisiones y caminos correctos según la voluntad de Dios. Caminos que nos lleven a cada uno de nosotros y nuestros seres queridos a alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Promesas terrenales y promesas eternas que Dios da. Ese es el asunto en esta oportunidad. De aquí lo importante de este tema, amados, para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para caminar bajo la dirección divina? ¿Cómo se camina bajo la dirección divina? Puede preguntar alguien en este preciso instante. Lo primero que debemos de hacer, el primer paso para caminar bajo la dirección divina, amados, es confiar plenamente en Dios. No podemos caminar bajo la dirección divina si no estamos confiando en Dios. Ese es el primer paso que hay que dar, al que Dios nos está invitando en esta oportunidad. Pregunto, ¿está usted confiando en Dios? ¿Está usted confiando en Dios en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida familiar? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En quién estamos confiando? ¿En otras personas? ¿En nosotros mismos? ¿O estamos confiando como debiéramos de hacerlo en Dios? Es interesante esta pregunta, esta reflexión que tenemos que hacernos en este momento cada uno de nosotros. ¿En quién está nuestra confianza? Debemos de confiar plenamente en Dios. Oiga el adjetivo, plenamente. Significa totalmente, desmedidamente en Dios. Proverbios 3:5 leíamos, fíate en el Señor con todo tu corazón.
O sea, de una forma total, de una forma plena. Y no te apoyas en tu propia prudencia. Y aquí está un asunto importante. O confiamos totalmente en Dios o no confiamos totalmente en Dios. Porque es posible que alguien, y lo digo con mucho respeto, esté confiando en Dios en ciertos aspectos o en ciertos momentos de su vida para tomar una decisión correcta, para que Dios le ayude a resolver algo. Pero de repente dejamos de confiar en Dios y seguimos apoyándonos en nuestra propia prudencia. Significa confiando en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios sentimientos, en nuestras emociones, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros deseamos. La confianza en Dios, amados, y Dios nos está llamando a esto en este preciso instante. Este es un tiempo kairos de Dios. Este es un momento rema para nosotros. Dios nos llama en este preciso instante. Escuche bien, por favor. Atiende el llamado de Dios en este momento. Dios le está llamando, o me está llamando a mí también, a confiar totalmente en Él. Totalmente en Él. El confiar totalmente en Dios, amados, es el principio para caminar bajo esa dirección divina. Y necesitamos confiar en Dios para caminar bajo su dirección con nuestras familias. A veces, y esto es una gran verdad, amados, aún nosotros los llamados cristianos evangélicos o los hijos de Dios, no confiamos en Dios de una forma plena. Y no recibimos la dirección divina en tantos asuntos donde necesitamos que sea Él dirigiendo nuestros pasos. Porque a veces nosotros mismos, y hay algunos de nosotros que estamos aconsejando a otros a confiar en Dios, estamos confiando más en nosotros mismos, más en nuestra forma de pensar, más en nuestra forma de ver las cosas, y tomamos nuestras propias decisiones en el rumbo o el destino que estamos llevando con nuestro hogar. Peligroso es eso. Muy peligroso, amados, y fatal. Es confiar en nuestra propia prudencia, en nuestros propios sentimientos y emociones, o confiar en otras personas. ¿Sabe qué dice la palabra? Es fuerte cuando dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. O sea, no podemos poner hoy nuestra confianza en brazo de hombre, en la naturaleza humana, porque todos los seres humanos nos equivocamos, por muy sabios que creamos ser. Nos equivocamos y podemos tomar decisiones que no son correctas y sobre todo que no son la voluntad de Dios. ¿Sabe usted? ¿Sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia? A veces confiamos más en la lógica. 1 más 1, 2. Sin embargo, Dios dice 1 más 1, 1. Hablando del matrimonio. A veces confiamos más en nuestra lógica, en nuestro razonamiento, en cómo el mundo nos enseñó a ver las cosas, a ver la vida, y no debe de ser así. A veces confiamos más en nuestras propias capacidades humanas, que son limitadas, que son imperfectas, pero no estamos confiando en la capacidad de un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Y de esa manera lo que estamos haciendo, amados, estoy hablando con cristianos evangélicos primeramente, estamos rechazando la dirección de quien tiene la sabiduría total, de quien es sabio infinitamente. Confiar, amados, plenamente en Dios implica entregar a Dios totalmente el control de nuestra vida, el control de nuestra familia, depender totalmente de Él en todo lo que hagamos. No es fácil, claro, no es fácil. Pero debemos de hacerlo. Hoy debemos de comenzar a hacerlo. Por eso son estos 21 días de Daniel de Victoria Familiar. Dios nos está hablando con temas bien específicos para que los consideremos, amados, por el beneficio y por la bendición que Dios quiere dar a nuestros hogares. Ahí está el verdadero éxito familiar en la vida.
Depender totalmente de Dios. Una familia que depende totalmente de Dios tiene el éxito que Dios le quiere dar. Porque el mundo ofrece otro tipo de éxito. Y para tener éxito en el mundo, hay que ser enemigo de Dios. Pero si somos enemigos del mundo, alcanzamos el éxito que Dios tiene para nosotros. Ahí está la gran diferencia. Amados, el verbo confiar, para explicar lo que es confiar, en el original hebreo significa apoyarse totalmente, mi peso, mi carga, depositarla totalmente en algo que es sólido, que es fuerte, que me va, amados, como a soportar. Y ese nivel de confianza es el que Dios quiere que tengamos en Él. ¿Sabe qué sucede a veces? Que tener confianza en Dios, y se lo digo por experiencia, porque cuántas veces yo fui invitado por personas que conocían a Dios a que yo pusiera mi confianza en Él. Que ya no siquiera confiando yo en mi forma de ver la vida, o como me decía el amigo, o la persona extraña. Confiar en Dios, confiar totalmente en Dios, lo primero que requiere de nosotros, los seres humanos, es humildad. Humildad, mucha humildad. Porque el ego, a veces el orgullo, el yo, no nos deja que confiemos en Dios. Y se requiere, repito, de mucha humildad para reconocer, amados, primeramente, nuestras limitantes. A veces algunos seres humanos pecamos de decir, no, si yo sé cómo es, yo sé lo que hago, y somos sabiondos, dicen en mi tierra, que todo lo sabemos, que todo lo podemos, no somos Dios. ¿Ah? Y quizás aunque no sepamos algo, pero por orgullo decimos que lo sabemos hacer. Debemos de tener la humildad delante de Dios primeramente para reconocer, amados, nuestras limitaciones. Somos limitados, somos imperfectos, somos tan necesitados. Pero también no solamente debemos de reconocer quiénes somos nosotros, sino tener la humildad delante de Dios de reconocer quién es Él. Hay gente que no reconoce a Dios. ¿Quién es Dios? Y tienen a Dios como cualquier cosa. Debemos de reconocer la grandeza de Dios. ¿Quién es Él? La frase de este versículo que está en Proverbios, amados, Proverbios 3:5, donde dice, reconócelo. Oiga bien, reconócelo en todos tus caminos. Eso es tremendo, amados. Y dice, con todo tu corazón. Fíate del Señor con todo tu corazón y reconócelo en todos tus caminos. Reconocer a Dios de todo corazón me da a mí la idea firme que debo tener entrega total de mi vida, de mi hogar, en las manos de Dios. No dejando ninguna duda en mi mente y corazón, sino confiar plenamente en Él. Hay un contraste. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Son dos cosas muy diferentes, muy contrarias. O confío en mi prudencia o confío en el Señor. Hay un peligro, amados, latente, y algunos de nosotros hemos sufrido las consecuencias de apoyarnos en nuestra propia prudencia, de tomar decisiones a nuestra manera, de hacer lo que nos viene en gana. Hay un peligro de eso, de depender en eso. Porque nuestra razón humana es limitada. Nuestra naturaleza humana es finita, se va a terminar. Es caída sobre todo, es pecadora. Se equivoca. Hace las cosas en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios es perfecto. Dios mira todo completo. Dios tiene lo mejor. Y este es el asunto para cada uno de nosotros. Yo sé los pensamientos que tengo, dice el Señor.
acerca de vosotros. Los planes de Dios son perfectos. Entonces debemos de tener, amados, oiga bien, confianza total en Dios para caminar bajo la dirección divina. Es lo primero que debemos de hacer. Si no hay confianza plena en Dios, no vamos a caminar. No vamos a depender de Él. No vamos a poner las cosas en las manos de Dios y seguir las instrucciones que Él nos dé para dirigir nuestras vidas y nuestros hogares, nuestras familias. Lo segundo que quiero enfatizar, amados, es que debemos de tener una constante comunión con Dios. Primero, confío en Dios de todo corazón, de una forma total. Aquí está, Señor, mi vida, aquí está mi hogar. Pero entonces esa confianza en Dios yo la manifiesto, amados, a través de una constante comunión con Dios. No puedo pretender confiar en Dios si no busco a Dios, si no me acerco a Dios. En cierto momento, a través de Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13, Dios le dice al pueblo de Israel, entonces me invocaréis. Primero les dice en el versículo 11 lo que leímos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. O sea, pensamientos de bien, dice el Señor. Y el versículo 12 dice, entonces, ahora que ustedes conocen mi voluntad, ahora que ustedes saben que pueden confiar en mí, por decirlo de esta manera, de una forma total, entonces invóquenme, búsquenme. Necesitamos tener comunión con Dios, amados, para caminar, aleluya, bajo la dirección divina. No podemos caminar bajo la dirección divina si no tenemos comunión con Él. Y dice el versículo 12, Jeremías 29, 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis. Oraréis a mí, dice el Señor, y yo os oiré. Aleluya, qué lindo es eso. Yo les voy a escuchar. Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, dice el Señor, de todo vuestro corazón. Significa, me van a buscar con una confianza total. Eso es buscar a Dios de todo corazón, con toda confianza. Amados, yo creo y estoy seguro que todos sabemos, los que estamos conectados, que la forma más efectiva de buscar la dirección divina es a través de la oración. Dígame si no. A través de la oración nosotros buscamos la dirección divina. ¿Por qué? Porque es en ella donde presentamos a Dios de alguna manera nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras aflicciones. Pero sobre todo es ahí donde podemos pedirle al Señor guianza en la toma de decisiones o en las acciones que debemos de tomar en la vida. Y en este caso, de una manera importante, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Todos los hombres y mujeres que yo veo en la Biblia, amados, que buscaron a Dios para tomar decisiones muy importantes, recibieron la dirección divina. Dios les dijo qué hacer de una forma correcta en aquellos momentos difíciles, aquellos problemas, adversidades que estaban viviendo. Dios les dijo, van a hacer esto, esto y esto. Dios les dio dirección para alcanzar éxito, para vencer circunstancias que algunas de ellas eran imposibles de vencer. Recibieron, repito, la dirección divina. Por ejemplo, me recuerdo de Josafat, el rey Josafat. Si usted no lo ha leído, lea segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vienen a decirle a Josafat, un gran ejército viene contra ti. Y se han juntado en tal lugar y en tal lugar. Estoy parafraseando. Vienen contra ti para destruirte y destruir al pueblo. ¿Sabe qué hizo Josafat? No se apoyó en su propia prudencia. No dijo, ya vienen, no. No saben con quién se han metido. Aquí los vamos a esperar. Y ya vamos a ver cuántos guerreros tenemos y cuántas armas. Y yo sé que los vamos a vencer. Yo estoy seguro que les vamos a ganar la guerra. No importa cuántos sean, que se vengan los que sean contra nosotros.
Pareciera esto risible, ¿verdad? Pero Josafat no dijo eso. No se apoyó en su propia prudencia. Josafat confió totalmente, confió plenamente en Dios, amados. Y buscó a Dios. Manifestó su confianza en Dios, buscando al Dios de los cielos y la tierra, a Jehová de los ejércitos, al Dios, amados, que todo lo puede. Se acercó a Dios, dice la palabra, se humilló, dice, ayunó y clamó a Dios. Eso hizo Josafat. ¿Con qué propósito, amados? Con el propósito que Dios le dijera qué iba a hacer en aquella situación tan difícil que estaba viviendo. ¿Está usted viviendo una situación difícil? ¿Está usted enfrentando problemas, necesidades, dificultades en la familia? Las hay de todo tipo. Lo primero que debemos de hacer es confiar en Dios. Lo segundo, buscar a ese Dios en el que está puesta nuestra confianza. Nuestro Señor Jesucristo ha sido el ejemplo máximo de buscar la voluntad de Dios aún en el momento más difícil que Él estaba viviendo. Cuando estaba en el monte, en el huerto, de Getsemaní. ¡Ay! Buscó al Padre y clamó al Padre buscando la dirección de Dios. Y le dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Amados, tener una oración efectiva delante de Dios no solamente se trata como de repente nos han enseñado a nosotros. No solo se trata de presentarle a Dios una lista de peticiones. Padre, necesito esto, lo otro, aquí, allá, y haz aquí, y haz esto otro, Señor, mira este problema. No. No solamente es presentar necesidades, el orar de una forma efectiva. No. Amados, implica una comunión, una relación, una plática íntima, en doble dirección. Yo abro mi corazón, le expreso al Padre lo que hay en mi corazón, en mi mente, en mi vida, mi situación, lo que sea. Pero también, amados, escucho la voz de mi Padre Celestial. Muchos claman a Dios, presentan sus necesidades y ahí nos vemos. Y no esperan escuchar la voz de Dios. A menudo, nuestras oraciones, amados, lamentablemente se centran en lo que queremos de Dios. Pero buscar la dirección de Dios, buscar esa dirección divina de la que hoy estamos hablando, amados, que se nos quede bien grabado en la mente y el corazón, que buscar la dirección divina requiere también, amados, escuchar su voz, de estar atentos en nuestro momento íntimo con el Padre Celestial, de que Él nos hable, de que Él nos dirija, de que Él nos diga qué hacer, qué actitud, qué conducta tomar en un momento determinado. De eso se trata. Tal vez incluya un momento de quietud, ahí en la presencia de Dios sin hablar nada, esperando que el Espíritu Santo, que Dios hable a tu mente y corazón. Requiere de eso tal vez. Momento de quietud, de reflexión en la presencia de Dios. Momento de estar abierto y decirle, Señor, heme aquí está tu siervo que oye, que escucha. Dirígeme, manifiéstame tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Aún si va en contra de nuestra propia voluntad o nuestros propios deseos, debemos de estar dispuestos a escuchar la voz del Señor en los momentos de intimidad con nuestro Padre Celestial, amados. Ahora, no siempre, no todo el tiempo vamos a recibir una respuesta inmediata de parte de Dios. O una respuesta clara. No, tal vez no. Pero de algo yo debo de estar seguro. De algo usted y yo debemos de confiar. Amados, que al esperar en Dios y tratar de escuchar la respuesta de Dios, Él tarde o temprano nos va a dar una respuesta que es la respuesta correcta en cualquier situación que estemos viviendo. Dios trae respuesta. Entonces necesitamos tener un tiempo de comunión con Dios, constante comunión con Dios.
permanente comunión con Dios para caminar, amados, en la dirección o en la guianza divina. Otro aspecto que quiero mencionar que es importante es tomar muy en serio la palabra de Dios. Esto es vital para nosotros, amados, no tener en poco la palabra de Dios. Muchos cristianos evangélicos tienen en poco la palabra de Dios. No le dan el valor ni la toman con la responsabilidad que merece la palabra de Dios. Como cualquier hijo, pues, de los que hay así en la vida carnal, natural. A veces el padre está aconsejando al hijo, a veces el hijo requiere un consejo y le dice al padre o a la madre, mamá, ¿qué hago en este caso? Y viene la madre y le dice, mira, esto es lo que te conviene. Y entonces viene el hijo y da la vuelta y dice, nah, ya sabía lo que me iba a decir, o no es lo que yo quiero escuchar. Y nada le sirve el haber consultado al padre o a la madre en este caso. Así nos sucede a muchos de nosotros los cristianos evangélicos. Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios dirija nuestros pasos, dirija nuestro hogar. Y de repente cuando nos encontramos en la palabra de Dios, el consejo de Dios, lo que Dios quiere que hagamos en una situación determinada, tenemos en poco la palabra de Dios y hacemos lo que bien nos viene en gana. Dígame si sí o no, esto es correcto, sucede. Debemos de tomar en serio la palabra de Dios para ser guiados de parte de Dios en nuestro hogar. El Salmo 119, el versículo 105, y el 109 voy a citar. Oiga estos dos versículos. El 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El 109 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Oigan, jóvenes. Dice, con guardar tu palabra. Oiga lo que escribió David. Amados, la principal fuente, y lo voy a repetir esto, es importante. La principal fuente de dirección divina es la palabra de Dios. Es la bendita palabra de Dios. Quiere buscar dirección de Dios para su familia, para su hogar, para su matrimonio, para sus hijos. Quiere la dirección divina en su casa. Tome en cuenta la palabra de Dios. No tengamos en poco la palabra de Dios. La Biblia es la principal fuente, repito, de dirección divina. A través de ella, Dios revela primeramente quién es Él. Nos da a conocer quién es Dios. Está en su palabra. ¿Cuál es el carácter de Dios? En su palabra podemos encontrar principios y valores éticos, normas de conducta, amados, que no solamente nos conviene a nosotros, sino que son de bendición a otros y que honran a Dios. Hay principios en la palabra de Dios que debemos de tomar en cuenta. En la palabra de Dios está la voluntad para nuestras vidas. Ahí está su voluntad. Cada una de las páginas contiene, amados, sabiduría. Y esa sabiduría que nosotros debemos de practicar, ponerla en práctica. Sabiduría divina, sabiduría eterna, sabiduría que nos ayuda a tomar decisiones alineadas, en línea o de acuerdo, como usted lo quiera ver, a los propósitos de Dios para nuestras familias. Ahí está todo. Es más, cuando estamos orando, escuche lo que sucede. Cuando nosotros oramos buscando la dirección divina, Dios siempre nos va a dar una respuesta. Si la recibimos en la oración, Dios siempre nos va a responder, amados, de acuerdo a su palabra. No va a contradecir jamás Dios su palabra. Toda respuesta que Dios nos da estará confirmando lo que la palabra escrita de Dios dice. Así obra el Señor. Por eso debemos de tener cuidado cuando decimos tener una respuesta de parte de Dios en una situación que estemos viviendo.
Y voy a puntualizar esto que es fuerte. Es posible que alguien nos esté pretendiendo dar una palabra de parte de Dios en una situación que estamos viviendo, ya se llame profecía o revelación o ministración o lo que sea. Si alguien te da una palabra de parte de Dios que contradice la palabra escritural, no la recibas. Te está llevando por el camino equivocado. No está de acuerdo a la voluntad de Dios para ti. Debemos de confrontar con la palabra de Dios todo mensaje que podamos recibir de parte de Dios, para corroborar, para estar seguros que es a la manera de Dios que se nos está diciendo algo. Para David fue ministrado por muchos profetas de aquel tiempo. Yo creo en la profecía de Dios. Cuando Dios habla, yo creo que Dios habla a través de profetas. He sido ministrado muchas veces, pero también cuando alguien me da una palabra de parte de Dios, voy a la palabra divina, la escritural, y digo, ¿está en tu palabra confirmado esto? ¿Está respaldado esto que estoy recibiendo por tu santa y bendita palabra? Y ahí estoy seguro que Dios me está hablando. Para David, amado, David había sido ministrado por muchos profetas. Algunos vinieron de parte de Dios trayendo juicio a David. Y se afligió David. Pero para David la palabra de Dios, y en este caso menciono la Biblia para nosotros, para él dice que esa palabra era la luz en medio de la oscuridad de su vida. La palabra de Dios a David le daba dirección en tiempos críticos, en tiempos tal vez donde él estaba dudando de algo, en tiempos tal vez donde David estaba viviendo una confusión. La palabra le daba luz. Amados, en tiempos de duda, la Escritura ofrece la claridad que nosotros necesitamos, la claridad en la que nosotros necesitamos caminar. La palabra nos muestra qué decisiones honran a Dios y cuáles decisiones debemos, amados, nosotros de rechazar que deshonran a Dios. Así de claro. Repito, yo creo en la palabra profética, creo en la palabra de ciencia, creo en la palabra revelada de parte de Dios a hombres y mujeres de Dios. Pero sobre todo creo en la palabra escrita. Me recuerdo en este momento, oiga bien este caso, cuando Dios le habló a Josué. Capítulo 1, versículo 8. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Nunca se apartará, vea qué lindo esto, de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Sino, por el contrario, le dice Dios, que de día y de noche, en todo momento, meditarás en él. En todo momento, Josué, vas a meditar en él. ¿Qué significa? Vas a traerlo, toda situación que estés viviendo, a la palabra. Y ahí vas a encontrar la guianza, la revelación. ¿Para qué? Le dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, para que dirijas tus pasos de acuerdo a lo que está escrito, a la palabra que está escrita. Porque si haces eso, porque entonces le dice Dios a Josué, porque si lo haces así, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! No sé para quién es esta palabra, pero yo la recibo para mí. Que nunca se aparte, amados. Siempre debemos de meditar, siempre debemos de tomar en cuenta, considerar la palabra de Dios como esa lámpara que dijo David en nuestro camino, esa lumbrera. Meditar en él, amados. Buscar la respuesta que necesitamos en él. Y dice, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. O sea, si yo consulto la palabra de Dios, es para poner en práctica, para poner por obra, para, amados, dirigir mi hogar, mi familia,
según lo que el Señor me está hablando en ese momento. Tal vez estoy pasando una situación, una crisis en las relaciones con un hijo. Tal vez estoy viendo que alguno de mis hijos está, amados, por ahí haciendo cosas que no son correctas. La palabra de Dios me da el consejo. Y esa palabra de Dios queda escrita en nuestra mente y corazón. Y fluye. Cristo dijo, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es poder. Entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. O sea, vas a tener éxito. Vas a poder enfrentar situaciones difíciles en la vida y las vas a poder superar y vencer. Porque estás tomando en cuenta mi consejo, dice el Señor, en otra forma. Amados, al dejarnos guiar por la palabra de Dios, nos va a suceder lo que le sucedió a Josué. Cuando él se dejó guiar por la palabra de Dios, por lo que Dios le decía, Josué pudo guiar asimismo al pueblo de Israel a la conquista de lo que Dios les había prometido. Si nos dejamos guiar, amados, por Dios, en nuestro caminar vamos a alcanzar las promesas, aleluya, que nuestro Padre Celestial nos ha hecho para nosotros y nuestras familias. Hay promesas hermosas que yo he recibido de parte de Dios para mi esposa, mis hijos y mis nietos, para mi casa. Pero yo las voy a alcanzar siempre y cuando me deje guiar por el Señor para poder alcanzarlas. Eso fue lo que Josué hizo. Y ya conocemos la historia. Josué pudo repartir la tierra al pueblo de Israel. Recibieron la promesa, porque fueron guiados por Dios para caminar hasta alcanzar las promesas. Lo tercero que quiero mencionar, amados, es importante también. O más bien lo cuarto. Primero dije, confiar en el Señor de todo nuestro corazón. Segundo, buscar a Dios en oración. Estoy parafraseando. Tercero, amados, no tener en poco la palabra. Considerar la palabra de Dios. Y cuarto, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahí está el asunto. Juan 16:13 dijo Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, oiga cómo lo mencionó, el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, dijo Jesús, Él os va a guiar a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu de verdad nos guía a la verdad de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y no solamente está con nosotros para consolarnos, qué lindo es eso, ¿verdad? Que Él nos consuela en los momentos de tristeza. No solamente está para fortalecernos. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos ministra fuerza, nueva vigor, nos unge con ese aceite fresco, amados, y nos levanta con fuerzas nuevas. No solamente, amados, el Espíritu Santo viene sanando. Qué maravilloso es tener un milagro divino, que el Espíritu Santo toque nuestro cuerpo cuando hay algún tipo de enfermedad y sana el Espíritu Santo nuestro cuerpo. Sino también, amados, es lindo, es maravilloso, es importante que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos de acuerdo a la voluntad divina. Él los va a guiar, dijo el Señor, a toda justicia, a toda verdad. Él nos va a guiar. Entonces, el Espíritu Santo actúa de manera, amados. En primer lugar, oiga cómo actúa el Espíritu Santo para guiarnos. Nos convence de pecado, dice la palabra. Cuando estamos haciendo lo que no es correcto, hay un testigo interno, el Espíritu Santo viene y te dice, ¿qué estás haciendo? Eso no es correcto. Te está guiando. Te está haciendo reflexionar y te dice, eso no es de Dios. Aleluya. Él nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos lleva a arrepentimiento cuando hacemos cosas que no son buenas delante de Dios. Nos guía a ese sentido. El Espíritu Santo nos alinea, nos dirige para que nosotros podamos caminar en la santidad y la justicia de Dios. Segundo, el Espíritu Santo ilumina las Escrituras, nos ayuda a entender, a comprender el significado correcto de las Escrituras.
Es Él, amados, quien nos da la revelación correcta de lo que dice la palabra de Dios y poder entender el significado y aplicar personalmente, y en este caso familiarmente, la palabra en nuestro hogar. Trae revelación el Espíritu Santo a nosotros. Y en tercer lugar, nos da paz, nos da seguridad de que estamos caminando en la dirección correcta y en la guianza correcta de parte de Dios, y nos ayuda a no desviarnos. Todo esto significa, amados, que el Espíritu Santo tiene discernimiento de nuestro camino. Y Él nos ayuda, amados. Es el Espíritu Santo quien imparte el discernimiento espiritual a nosotros, para que estemos seguros, amados, de que todo lo que estamos viviendo esté de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos hace discernir si alguien viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo, queriendo, amados, infiltrarnos un engaño, una mentira, cautivarnos, atraparnos, que caigamos en lazos del error. El Espíritu Santo da el discernimiento si aquello viene o no viene de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos pone en armonía con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a actuar en contra de la voluntad, de los planes, de los propósitos de Dios para nuestra vida, y nunca nos va a llevar a estar en contra de la palabra de Dios. Por esa razón, debemos de probar toda impartición que venga a nosotros. Debemos de asegurarnos de que todo proviene de Dios, no de nuestros propios sentimientos o emociones cuando se trata de nosotros, y no de corrientes, amados, mentirosas y engañosas, que quieren seducirnos y endulzarnos el oído para que caigamos en trampas del error. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, hay una gran necesidad, entonces, de fortalecer nuestra comunión con el Espíritu Santo a través de la oración también y a través de la palabra de Dios. Para reconocer cuándo es que estamos escuchando la voz de Dios. Y así cada día, en esa relación, ser cada vez más receptivos a la guianza de acuerdo a los propósitos, a los planes divinos para nuestra familia. Quiero ir terminando ya, amados. Caminar bajo la dirección divina no es un evento de un momento. ¿Cuántos comenzamos a caminar bajo la dirección divina cuando el Señor tuvo misericordia de Dios? Yo creo que quizás todos los que estamos conectados empezamos a tomar en cuenta al Señor en todos nuestros caminos, en todo lo que hacíamos. Consultábamos a Dios. No dábamos ni un paso sin decirle, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Aunque fuera bueno. Queríamos caminar en su perfecta voluntad. Pero el caminar, amados, en la dirección divina no es un evento de un momento. No es un momento de un evento. Debe ser algo permanente. Debe ser algo constante. Amados, debe ser a diario, en todo momento. A veces la dirección divina va a ir en contra de nuestros propios deseos, de nuestras propias pasiones, de lo que nosotros anhelamos. A veces caminar en la voluntad divina va a implicar sufrir algo. Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y entonces sígame. Seguir a Cristo, amado, no es un camino de rosas. No es una vida, amados, oiga bien, de esa mala, y lo voy a decir, de esa mala vida de prosperidad que tanto anuncian unos por ahí. No, 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 no. A veces la dirección divina te va a llevar como un día llevó, oiga bien, como un día llevó a Felipe a un desierto. Lo sacó
de allá, de Samaria, donde estaba en una iglesia de avivamiento, sanidades y todo el mundo convirtiéndose. Y la dirección divina lo llevó a un desierto donde no había nada literalmente. Pero ahí estaba Felipe obedeciendo. Amados, debe ser algo permanente el dejarnos dirigir por Dios a diario, en todo momento. Un estilo de vida familiar debe ser la dirección divina. Porque ¿quién más que Dios desea guiarnos, como dice su palabra, para que nuestro pie no tropiece en piedra? Ya sea que tomemos decisiones grandes o tengamos que tomar decisiones pequeñas, debemos de hacerlo de acuerdo a su voluntad en nuestros hogares. La promesa que hay en Proverbios 3, 5, 6 es para nosotros y nuestra familia hoy, este día. Si confiamos, amados, plenamente en Él y lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Siempre, siempre vamos a tener, amados, la dirección divina si nosotros la buscamos. Y siempre, amados, Dios va a cumplir lo que dice Romanos 12:2, su voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta en nuestros hogares. Es necesario, amados, tomar una actitud de humildad en este momento y sobre todo de fe delante de Dios, reconociendo que le necesitamos tanto. Voy a tratar de terminar, pero un día Dios llamó a Abraham, ¿se recuerda? El padre de la fe. Lo llamó, le manifestó los planes que él tenía para Abraham, ¿se recuerdan? Y Dios le dijo, sal, capítulo 12 de Génesis, sal de tu tierra y tu parentela. Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre. Oiga, la decisión que tenía que tomar Abraham, a la tierra que yo te voy a mostrar. No le había mostrado nada, le dijo, yo te voy a decir a dónde te llevo, pero lo que quiero ahorita es que usted y su esposa salgan de aquí. Abraham tenía que salir con su familia. Y le dijo, y te voy a dar, dice, la tierra que te mostraré. Y le dice, y haré de ti, le dice Dios, una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, Abraham, los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí estaba mi familia y la suya también. Amén, hermano. Y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo. O sea, fue obediente a la dirección divina. Ese es el asunto, amado. Que a veces la dirección divina, a veces el consejo de Dios, a veces lo que Dios nos diga que hagamos va a estar en contra de lo que nosotros nos imaginemos, o pensemos, o creamos. Pero queremos que Dios dirija nuestros pasos. Y dice que Abraham se fue, como Dios le dijo, y fue con él Lot, su sobrino. Y dice que Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham confió en Dios. Dejó la tierra sin saber a dónde iba, dejó su pueblo, su gente. Tal vez había incertidumbre, pensamientos de duda en su mente y corazón. Pero tuvo la fe suficiente, amados, para caminar con Dios. Y esa fe lo llevó a ser bendecido y a convertirse en el padre de una nación. Para cultivar esa confianza, esa seguridad, esa fe que hubo en Abraham, debemos recordar, amados, que hay promesas de Dios para nosotros, meditar en que Dios es fiel y que Dios va a cumplir sus planes y propósitos para nuestras familias. Y hay que decidir, sobre todo diariamente, entregar, amados, nuestras vidas y nuestros hogares a Dios. Porque cuando confiamos plenamente en Él, estamos permitiendo que Él nos dirija y que Él cumpla las promesas que tiene para nuestras casas. En el año 2006,
Dios me trajo a esta nación de Estados Unidos, con mi esposa y mis hijos, toda la familia. Yo luché con Dios, amados. Yo hasta le puse la palabra a Dios, le dije, el pastor no deja las ovejas. Teníamos la iglesia en El Salvador con mi esposa. Yo era capellán de la Policía Nacional Civil. Tenía mis compromisos con Dios. Tenía, según yo, hecha mi vida ya sirviéndole a Dios con mi esposa y mis hijos. Y Dios dice, vas para Estados Unidos. Empecé a tener una lucha con Dios. Hasta que Dios me dijo, te vas porque te vas. Porque esos son los planes que tengo para ti y tu familia y tu casa. Y fue duro, amados. Cada vez que leo el capítulo 12 de Abraham, me recuerdo cuando Dios me sacó a mí, de mi amado país, El Salvador, de mi gente, de mi tierra. Pero Dios me dijo, vas para allá. Y tuve que ser guiado por Dios, amados, en mi caminar. Y venirnos hasta este país con mi esposa y mis hijos. Porque Dios tenía planes para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos y para mí en esta nación, donde yo no quería estar. Pero Dios me hizo ver que Él iba a cumplir sus planes y propósitos, quisiera yo o no quisiera, Él los iba a llevar a cabo. Y Dios también me recordó de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive, pero eran los propósitos de Dios. Y Jonás tenía que caminar en la voluntad de Dios. Y al final, la voluntad de Dios se cumplió en la vida de Jonás y a través de la vida de Jonás para toda una nación llamada Nínive. Amados, tomar la grande e importante decisión de caminar bajo la dirección divina es necesaria para ver las promesas de Dios hechas realidad. Estoy seguro que hoy más que nunca yo, Patti, mi esposa y mis hijos, mis nietos, necesitamos la dirección divina cada día de nuestra vida, en nuestro hogar. ¿Cuántos aún hijos e hijas de Dios caminan en sus propios caminos, en sus propios deseos, en sus propias pasiones, siendo extraviados de la verdad por sus propios pensamientos? Tal vez algunos han sido seducidos por corrientes mentirosas y engañadoras, apartándolos del verdadero camino de Dios. Esta es una realidad lamentable, amados, que hay hoy en día en el pueblo de Dios. Es cierto lo que estoy diciendo. Pero hoy usted y yo debemos de hacer lo que dice la palabra de Dios. Dios le dijo en varias oportunidades al pueblo de Israel, meditad sobre vuestros caminos. Mediten sobre vuestros caminos. Mediten cómo están llevando a cabo las cosas. Mediten cómo están dirigiendo su familia, sus hogares. Amados, y volvámonos a Dios. Pidamos perdón al Padre Celestial si hemos trazado nuestros propios caminos, llamándonos cristianos evangélicos. Y que sea Él, de una forma total, de una forma plena, amados, trayendo la dirección que necesitamos en nuestras familias, al camino que debemos de tomar. Que sea el Señor glorificándose en cada uno de nuestros hogares, dirigiendo nuestros pasos. Lo necesitamos. Y hoy más que nunca, repito, en este tiempo tan difícil, debemos de anhelarlo. Si usted anhela que Dios dirija su matrimonio, sus hijos, su hogar, su familia, yo le garantizo que la dirección divina va a venir en todo asunto, en toda circunstancia. Porque eso es lo que el Padre anhela, dirigir nuestros pasos hacia las moradas eternas, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, aquí estamos. Como siempre, Señor, como necesitados de ti. En el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor, por lo que hoy nos has hablado a través de ella. Gracias, gracias por ese amor
por esa bondad